Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erika y en este video expondré algunos autores, postulados y aportaciones a la psicología moderna de la filosofía en los siglos XIX y XX. Mi asignatura para esta aportación es Filosofía de las Ciencias de la Conducta. Mi campus es Unitec y mi profesor es César Lira Arrea. Para esta primera parte tenemos a Auguste Comte, que era un pensador francés. Fue iniciador del positivismo y la sociología científica. Comte habría aportado los tres estadios: el estadio teológico, que se basaba en la espiritualidad, en la religión; el estadio metafísico, que era una forma de pensar más abstracta; y el estadio positivo, que era una parte de la evolución del hombre, ya en una forma de mentalidad más madura. Y en esa parte, Comte sostenía que cuando el hombre entra en esa madurez, ya no todas ya no todas las acciones ni las cosas que suceden alrededor de lo que pasa en nuestro alrededor no son precisamente como una manifestación de Dios, o ya no son como solamente una explicación científica, sino las relaciona en un modo en el que el hombre ya no solamente es un pensamiento científico, sino lo hace más total como ciencia. Su aportación a la psicología es el positivismo, que sería el valor de de la prudencia y la perseverancia. En esta segunda parte tenemos a Bergson, que tenía una visión biológica no solo de la transformación física, sino la evolución creativa del espíritu. Bergson proponía una visión orgánica y tenía una teoría sugestiva de los niveles de la conciencia. También hizo un intento por restaurar la vía espiritual en el estudio de la psicología. Sostenía el principio filosófico generado por medio de la intuición y propuso analizar los estados psicológicos a través de su libro Essai sur les données immédiates de la conciencia, en el cual hacía énfasis en la conciencia y postulaba que el cerebro brinda las condiciones necesarias para la expresión de los actos voluntarios. Estos son fusión del espíritu. En esta tercera parte tenemos a Franz Brentano, que era un sociólogo filósofo alemán, considerado uno de los fundadores de la psicología moderna. En su libro Psychologie von empirischen Standpunkt, sostenía la psicología como una ciencia de fenómenos. Los fenómenos psíquicos son intencionales. También sostenía que los fenómenos psicológicos son representación, los juicios y actos de amor y odio. Su aportación a la psicología fue el cognitivismo emocional, que es un acto de sentir, lo que sentimos como el amor y el odio. Gracias a estas bases sería considerado como uno de los fundadores de la psicología moderna. Ahora hablaremos del filósofo alemán Husserl. Husserl fue considerado el padre de la fenomenología.
La fenomenología es tal como es y como se da la realidad. Para Husserl, ser y ente se complementan. Fundó las bases epistemológicas para la filosofía que la convertiría propiamente en científica. Tenía la reducción positivista en la idea de la ciencia. Husserl pensaba que la ciencia eran los hechos, pero no solo los hechos. Él consideraba que convertir a la psicología en una física del alma era un error. Para Husserl, la ciencia es lo experimentado, comprendido y validado sistemáticamente. Su su principal aportación fue la fenomenología, como un nuevo método de ciencia a priorística. Husserl pensaba que el ser humano debe de hacerse una observación a sí mismo y como objeto de estudio, que debe tener aspiraciones al observarse y, convertirse en lo que desea. Esto hablaría de tener ética. Para Husserl, la subjetividad era análisis, reflexión. Husserl también pensaba que la ciencia es la experiencia del sujeto y nuestra intencionalidad. La ciencia no está fuera. El sujeto intuye, genera sentido. Ese sentido puede ser analizado y validado de diversas formas. Es lo que el sujeto interioriza y es testigo de sus propias actitudes, intereses y procesos. Ahora hablaré de Merleau-Ponty. Merleau-Ponty rechazó la concepción de la conciencia como interioridad, así como la del cuerpo como cosa. Él rechazaba los pensamientos de Husserl. Publicó su estudio de psicología, Las ciencias del hombre y la psicología, donde presentaba la tesis Psicología de la forma. Para Ponty, el pensamiento es ser en el mundo. Y para Ponty también cada conciencia nace en el mundo y cada percepción es un nuevo nacimiento de la conciencia. Así es que Ponty no concibía la percepción pura. Para Ponty la percepción real o no es un acceso a la verdad. Fue un principal expositor de la fenomenología y en su tesis Psicología de la forma sería lo que aportaría a la psicología. Para Ponty hay interior y exterior. Estar en el mundo es tener sentido de todo y ponerle un nombre. El cuerpo activa la comunicación, interacción y subjetiviza según el ambiente que lo rodea. También Ponty pensaba que el lenguaje es una forma, una base de comunicación, lo que hoy en día en la psicología es muy importante, la comunicación, la interacción entre personas o entre paciente y psicólogo. Ahora hablaré de Søren Kierkegaard. Para Søren, el hombre se construye al elegir su propia vida. Søren era un filósofo y teólogo danés, considerado el padre del existencialismo. Su principal aportación a la psicología fue que la experiencia debe ser individual. Søren pensaba que cada persona debe de tomar sus propias decisiones y no debe de dejarse alterar por los comentarios de otras personas.
Soren pensaba que somos pura existencia, que somos un ser libre e independiente. Para Soren la relación con Dios es una decisión consciente. Soren hablaba de la angustia, que es como una inseguridad o inestabilidad, lo que hoy alcanzamos a percibir como un sentido de miedo, una sensación de frustración. El existencialismo es la rama que estudia la naturaleza, la estructura, los componentes y principios fundamentales de la realidad. Ahora hablaré de Martin Heidegger. Heidegger era un expositor de la fenomenología y el existencialismo en combinación. Él pensaba que el ser y el tiempo se complementan. El ser es lo que somos aquí en la Tierra. El tiempo es lo que vamos dejando a nuestro paso. Heidegger tenía un nuevo método que era la hermenéutica filosófica, que se propone aportar al fundamento gnoseológico a las ciencias del espíritu, independiente de las ciencias de la naturaleza. Heidegger pensaba que hay dos modos de cómo el ser humano se involucra con el mundo. El primero, estamos sumergidos en la rutina sin notar nuestra existencia. En el segundo, estamos conscientes de que existimos. La hermenéutica filosófica de Heidegger se propone aportar al fundamento gnoseológico a las ciencias del espíritu independiente de las ciencias de la naturaleza. Como objetivo principal, tenía comprender qué significa ser una persona. Este expositor aportaría a la psicología, la fenomenología y el existencialismo y los expondría de una manera objetiva, de una manera en la cual, así como la fenomenología y el existencialismo, el lenguaje. Para Heidegger, el lenguaje o la forma de cómo se expresa una persona es cómo se da a conocer. Heidegger también decía que la destrucción es la técnica filosófica con el fin de revisar las terminologías establecidas de las humanidades. Para Heidegger, la descomposición y reacomodación de teorías que ya estaban establecidas era muy importante y no se centraba solo en lo que ya se había sentado como bases, sino que se podrían manipular. Con todo lo dicho, para Heidegger, el lenguaje es lo que te representa. Ahora hablaré de Jacques Derrida. Jacques Derrida era un filósofo y crítico literario francés. Sus teorías dieron lugar a la corriente del desconstructivismo, que rechazaba la fenomenología de Husserl. Un desliz textual donde sale a la luz que solo se expresó no necesariamente lo que se está proponiendo. Para Derrida, el archivo es un registro de experiencias almacenadas en el cerebro, un mal de archivo, un inconsciente que permite que se cometan atrocidades y no tener noción de lo que se hace. Derrida rechazaba los conceptos filosóficos estáticos y creía que se podían
modificar y mejorar, componerlos, creían no intencional, en el no intencional escrito. El no intencional escrito, con eso se refería a lo que has dicho y todavía lo puedes arreglar porque no se expresó lo que querías decir o lo que expresaste realmente no era lo que quisiste decir. Con esas teorías, Derrida habría dado lugar a la corriente del desconstructivismo, que sería una crítica a las bases ya asentadas de la filosofía. Tenía el concepto de huella, lo que vamos dejando en el mundo mientras estamos de paso en él. También hablaba de la memoria y del cerebro como un archivo, una parte en la que almacenamos vivencias, recuerdos de lo que hemos vivido. En el procedimiento de grabado, de recuperación, hay una fuera, el que lee e interpreta tiene el código y espacio en el que archiva, una impresión, lo que se registra. Y este básicamente sería el paso de la filosofía del siglo XIX y XX con estos 8 autores. Con esto termino mi aportación. En la filosofía de los siglos XIX y XX se habla del ser humano ya no tanto como ciencia física, sino como más emocional, más susceptible, más objetiva, más positiva, y sus principales aportaciones son el existencialismo, el positivismo y algunas teorías a priori que se tomaron en esta época como aportación a la psicología. En esta parte tengo la bibliografía de las fuentes de información de donde saqué mi información y les agradezco mucho por ver este video. Muchas gracias.